Dios les bendiga. Qué gusto es poder estar con ustedes de esta forma, porque aunque estemos lejos, estamos todos juntos. Y vamos a adorar al Señor un momentito. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bueno, espero que hayan cantado en sus casas, hermanos. ¿Cuántos creen que aún en la adversidad podemos decir que tenemos un Dios hermoso, un Dios bello, y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor,
resplandecerá. El Espíritu Santo puede descender a través de cualquier manera, de cualquier forma, de cualquier método. No importa que estemos a kilómetros de distancia, porque el Espíritu que nos une puede atravesar cualquier frontera, cualquier barrera, porque el Espíritu Santo nos rodea. Es esa fuerza que está alrededor de cada uno de nosotros, haciendo posible la vida. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Y bien, así, en medio de nuestra cuarentena, antes de dejar la palabra, lugar a la palabra, ahí donde estás en su casa, es momento de que invoquemos al Espíritu Santo. Porque ahí donde estamos todos, en nuestras salas, en nuestras cocinas, donde nos estés viendo, el Espíritu Santo va a descender. Mi anhelo es estar en donde tú estás, sentir tu Espíritu Santo sobre mí, y aferrado a la hermosura de tu santidad, quiero vivir, quiero vivir. Mi anhelo es estar en donde tú estás, sentir tu Espíritu Santo sobre mí, y aferrado a la hermosura de tu santidad, quiero vivir, quiero vivir. Y abre los cielos y derrama tu presencia, y abre los cielos. Quiero estar junto a ti, y abre los cielos. Derrama tu presencia y abre los cielos.
quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. De esta forma vamos a dejar lugar a la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en una transmisión más de los cultos de la Iglesia Rey de Gloria y estamos por empezar una nueva predicación de esta serie que ha habido esta semana referente a la Semana Santa y al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo durante esta semana para redención de los pecados. Y ahí donde están, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 40, dice la palabra de Dios: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hagamos una oración antes de comenzar. Les voy a pedir ahí donde están que cierren sus ojos y oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Te pido, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra y nos muestres lo que tú quieres que sepamos hoy. Espíritu Santo de Dios, revélanos tu propósito en nuestras vidas y el propósito que tú tienes a través de esta palabra para nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos entrando a lo que es el Jueves Santo, mejor conocido, y este día sucedieron varios acontecimientos. El miércoles, o sea, el día de ayer, Jesús descansaba, porque él sabía lo que le deparaba el futuro, él sabía lo que venía horas después. Entonces él se propone descansar de toda su actividad para este día celebrar la Pascua con sus discípulos. Tenemos en la palabra de Dios, en el mismo Mateo 26:17, la cena del Señor. Esta cena es la celebración de la Pascua en la cual se reúnen los discípulos para conmemorar la fiesta de la Pascua, donde se comía el pan sin levadura, las hierbas amargas y el cordero. Jesús preside esta cena, esta celebración. Hay un lavatorio de pies, hay un momento de intimidad con los discípulos, porque ciertamente sería la última vez en la cual los discípulos le escucharían predicar, le escucharían hablar antes de su padecimiento. Jesús tiene esta convivencia con ellos, tiene esta cena con ellos, y Jesús está en un punto donde Él está a punto de pasar el Vía Crucis, está a punto de ser sacrificado por nuestros pecados. Sin embargo, este momento es un momento de intimidad con los discípulos, porque los discípulos van a seguir con su legado, van a seguir con su palabra, van a seguir con la predicación, y es un momento intenso para ellos. Los discípulos no sabían a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando, pero Jesús sí lo sabía. Jesús tenía plena conciencia de lo que estaba a punto de pasar. Él celebra la cena del Señor, celebra la Santa Cena. Hay algo muy importante que dice el 26-27 de Mateo. Dice, 26-26, y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, y esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre. Él está diciendo, es la última vez que yo vuelvo a beber el vino de la vid. Es la última vez que suceden estas cosas, porque estaba a punto de sacrificar su vida por el perdón de los pecados. Y entonces Jesús va con los discípulos hacia el huerto conocido como el Getsemaní. Va hacia el Getsemaní, en el Monte de los Olivos se encontraba este huerto, y comienza a hacer una oración. Él se retira a orar porque necesita fortaleza de Dios. Y aquí vemos una parte muy importante de Jesús, no solamente en su cuestión divina, Él en esta parte refleja toda su humanidad, refleja toda esa parte humana, esa parte de su carne, de su ser, que sabía lo que iba a venir. Sin embargo, Él está ahí recibiendo fortaleza. Dice la palabra de Dios, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en este momento teniendo toda la tensión, todo el estrés, toda esa ansiedad que provocaba lo que él sabía que iba a tener que padecer en las horas consecutivas. Sin embargo, él toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y se los lleva aparte y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Se lleva a los más cercanos y les dice, estoy angustiado, estoy triste, estoy estresado, quédense aquí y velen conmigo, oren conmigo. Hasta este momento los discípulos habían visto al Jesús de los milagros, al hacedor de maravillas, a ese Jesús con la actitud positiva, con la actitud arrolladora, a ese Jesús que no se le complicaban las cosas, que cuando le cobraron los impuestos, él le dijo a Pedro, ve y saca un pez, y de pronto saca el pez y abren al pez y ahí está el dinero para los impuestos. No había cosa que el maestro no pudiera hacer y por lo tanto él vivía confiado. Pero en esta ocasión están viendo a Jesús en todo el esplendor de su humanidad diciendo, estoy angustiado hasta la muerte, estoy angustiado de tal manera que puedo sentir la muerte. Por favor, vengan y velen conmigo, quédense conmigo. Hasta este punto es la primera vez donde vemos que Jesús está en este punto de angustia. Es la primera vez que lo ven así y será la última vez que lo vean de esta manera, porque en este punto Jesús está expresando toda su humanidad, porque recordemos que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y entonces se va un poco adelante Jesús y se postra sobre su rostro, que quiere decir que su rostro tocaba el piso literalmente y oraba diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Qué interesante oración podemos ver aquí. Aquí Jesús está intentando negociar con el Padre y le dice, si hay una posibilidad, si hay tan solo una posibilidad de que yo no tenga que pasar lo que estoy a punto de pasar, si la redención del hombre puede hacerse de otra manera, si hay alguna otra forma en la que podamos redimir a la humanidad, por favor, hazla. Si es posible, pasa de mí esta copa, porque su humanidad estaba a flor de piel, sus sentimientos, sus emociones, así como tú y como yo nos angustiamos y nos estresamos y tenemos momentos de crisis. Jesús estaba teniendo aquí un momento de crisis muy intensa porque él sabía lo que iba a pasar. Dice la palabra de Dios que el sudor caía como grandes gotas de sangre a tierra, y esto sucede solamente cuando una persona entra en un momento de estrés muy intenso en el cual se revientan los vasos sanguíneos y comienzan a mezclarse con el sudor. Esto pasa cuando hay muchísimo estrés acumulado. Jesús lo estaba sintiendo en este momento. Sin embargo, en la negociación que tiene con el Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús revela también su lado obediente. Ese lado de obediencia, ese lado de yo acato las órdenes que tú tengas para mí. Y dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no sea mi plan, sino que sea tu plan. Y si en tu plan sigue la redención de la humanidad de esta manera, yo me sujeto y me someto a tu plan en obediencia. Y es por esta razón que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, por su obediencia. Aleluya. Dice la palabra de Dios, estando orando el Señor y haciendo una oración que podemos ver en el libro de Juan, en el cual ora no solamente por los creyentes de ese momento, no solamente por los discípulos que tiene ahí, sino por los que van a creer a través de la palabra de ellos, a través de la palabra de los discípulos. Él comienza a orar por ellos, dice: no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los libres del mal, porque están en el mundo, pero no son del mundo, están aquí, pero no son de aquí. Y entonces Jesús ora y va a donde estaban sus discípulos y los encuentra dormidos. Ellos están dormidos y dice la palabra de Dios en el versículo que leíamos previamente, dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo una hora?, les dice el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay una verdad espiritual muy grande y Jesús está reflejando no solamente le está diciendo a ellos en el punto de vista del maestro, de decir: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No, porque Él lo está sintiendo en este momento. Nunca antes las palabras habían tenido tanto peso, porque Él las está sintiendo. Su espíritu quiere, su espíritu está dispuesto a cumplir la obra del Padre. Sin embargo, la carne es débil. Él reconoce que en ese momento está teniendo una batalla con su propia carne. Velad y orad para que no entres en tentación. Justamente lo que le está pidiendo a sus discípulos es lo que Él mismo está haciendo. Está velando y está orando, porque lo que venía para Él era tan fuerte que de alguna manera su carne se estaba oponiendo, diciéndole: hey, no lo hagas. No queremos sufrir. Él no quería sufrir, Él no quería pasar por eso en este momento. Sin embargo, era la única manera para que tú y yo recibiéramos el perdón de pecados, para que tú y yo recibiéramos los beneficios del reino de los cielos, para que tú y yo tuviéramos vida. Por eso dice el profeta Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Estaba a punto de recibir el castigo de toda la humanidad, de cada pecado cometido y por cometer a lo largo de toda la era del hombre, de todas las enfermedades, de todo el dolor de la humanidad iba a estar sobre Él. Sin embargo, su carne en este momento estaba teniendo un conflicto. No habéis podido velar por mí ni siquiera una hora. Otra vez fue y ora por segunda vez. Dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente, pero ya reconociendo la soberanía de Dios y diciendo: me someto a tu voluntad. Dice: está bien. Si no se puede pasar, si no hay otra manera de redimir a la humanidad, entonces haz tu voluntad. Nuevamente viene y los halla durmiendo una vez más, porque dice la Biblia que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño, o sea que se estaban quedando dormidos bien intenso. Dice: y dejándolos se fue de nuevo, ya ni siquiera los despertó, dijo: está bien, que se queden ahí. Dice: lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Tiene esta cuestión de aceptación de la voluntad de Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo eso, aceptar la voluntad de Dios, porque creemos ciertas cosas, porque pensamos que no lo merecemos, que no merecemos la situación, que no merecemos el trato de Dios en ese momento. Si había alguna persona que no merecía ser tratada como fue tratada, fue Jesucristo. Sin embargo, Él
tomó esta decisión de acatar la voluntad del Padre, aunque no lo merecía, el justo por los pecadores. Y entonces Jesús viene a los discípulos en el 26:45 y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Qué fuertes palabras para estos discípulos. En el momento en el que el maestro los necesitaba, no pudieron velar una hora, porque sus ojos estaban cargados de sueño, porque estaban cansados, porque habían trabajado mucho, porque habían trabajado en los preparativos de la Pascua, porque habían tenido una semana muy intensa de la mano de Jesús, por alguna otra razón, pero no pudieron velar una hora en el momento en el que el Señor los necesitaba, hasta que llegó el punto en el que Jesús mismo les dijo: descansen. Ya se acabó el tiempo, ya no es necesario que velen, ya no es necesario que oren, ya no es necesario. Vean y contemplen que llegó el fin del ministerio del Hijo del Hombre en la tierra. Llegó el fin. Y eso, hermanos y hermanas, es una lección de vida eterna para nosotros, porque llega el tiempo en el que Dios necesita que nos levantemos como pueblo, como hijos de Dios en los momentos de crisis. Hoy vivimos un tiempo de crisis, no solamente nacional, sino mundial. Hoy es el tiempo en el que Dios nos dice: levántense y velen. Velen, no ahora no por mí, velen por la ciudad, por su nación, por el mundo. Ahora es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de velar, es tiempo de clamar, es tiempo de orar. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que vencer a la carne, porque es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de hacer las cosas, porque llegará el momento, hermano y hermana, en el que Dios mismo nos diga: ahora sí, duerme y descansa. Se acabó el tiempo de velar, se acabó el tiempo de orar, se acabó el tiempo de ayunar, se acabó el tiempo. Lo que hiciste, lo que lograste. Ese es el tiempo en donde todo termina. ¿Qué vamos a estar haciendo en ese momento? ¿Qué se escribirá de nosotros en el reino de los cielos? Al igual que los discípulos, no pudimos velar ni siquiera una hora por el Maestro. No pudimos velar una hora, no pudimos orar, no pudimos levantarnos en medio de los tiempos de crisis. Nos ganó el cansancio, nos ganaron las pruebas, nos ganaron las luchas, nos ganaron nuestra propia situación emocional, nos ganaron nuestros propios altibajos emocionales. ¿Qué es lo que le vamos a decir al Señor en ese momento? Jesús es entregado y es arrestado por uno de sus discípulos. Ustedes lo conocen, la tradición lo conoce. Judas Iscariote vende al Maestro por 30 monedas de plata, con la cual compra un terreno, y al ver la magnitud de su traición, se ahorca en ese mismo terreno. Al ver la magnitud de lo que había logrado. En ese momento, cuando Jesús es arrestado, marca el inicio de lo que es la pasión de Cristo, lo que es el Via Crucis, lo que es la historia de la redención de la humanidad por ti y por mí. Hoy jueves es importante porque es el jueves, el día en que le pide a sus discípulos: velen por mí aunque sea una hora, velen por mí. Siempre Jesús resolvió la vida de sus discípulos, sanó a la suegra de Pedro, le dio un motivo para vivir a todos los demás, le dio una causa a Simón el Celote, levantó a varios de ellos, siempre les proveyó, siempre, nunca les faltó nada, vieron el poder y la mano de Dios, pero el único día en el que Dios les pedía algo a ellos, que era: velen una hora por mí, acompáñenme una hora, porque estoy angustiado hasta la muerte. Llegará un momento en el que Dios nos pida algo a nosotros muy puntualmente, como se lo pidió hace tantos años a sus discípulos. Nos pedirá algo muy puntual, nos dirá: velen por mí, oren por mí.
Y la pregunta es, ¿podremos nosotros velar aunque sea una hora? ¿Podremos velar aunque sea una hora por el Señor? ¿Tendremos ese coraje de poder hacer a un lado nuestras emociones humanas, de poder hacer a un lado nuestros intereses personales? ¿Tendremos el valor de dejar de ser tan demandantes y poder decirle a Dios, cuenta conmigo? Porque hay una cosa muy importante. Nosotros podemos contar con el Señor, siempre podemos contar con Él. Pero la pregunta es, ¿Dios puede contar con nosotros? En ese momento en el cual Dios requiera algo de nosotros, ¿podemos contar con Él? ¿Podremos salir adelante? ¿Podremos decirle, sí, Señor, aquí estamos? Hoy nos queda el ejemplo de los discípulos, que Dios usó grandemente más adelante, que hicieron proezas en el nombre de Dios, y gracias a su labor hoy tenemos el Evangelio y la predicación del Evangelio. Pero en ese momento la crisis fue demasiado para ellos. Que nosotros nos encuentre el Señor siempre orando, velando, que nos encuentre siempre dispuestos y que nos encuentre siempre disponibles para que Él pueda usarnos y para que Él pueda saber y tener la confianza de que en cualquier situación va a contar con nosotros, de que no importa qué tan difícil se ponga la situación de la vida, Él va a contar con nosotros, que nuestra lealtad hacia Él no está condicionada a lo que Él pueda hacer por mí o a lo bueno que puedan ser los tiempos o a lo bendecidos que podamos estar. En todo tiempo y en toda circunstancia, Él pueda contar con nosotros. Dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo bendeciré al Señor. Y en todo tiempo es en los momentos de crisis o en los momentos de bendición, en los momentos de dolor y en los momentos de alegría, en todo tiempo bendeciremos al Señor. Esos son los discípulos que Dios quiere que Dios quiere para Él, que Dios quiere para poder enviar a predicar su palabra. Hoy yo te pregunto, ¿estaremos dispuestos a velar por el Señor durante, aunque sea una hora? Hoy quédate esta reflexión de Jueves Santo, del jueves donde Jesús tuvo su última cena, donde le dijo a las personas que amaba, no volveré a tomar del jugo de la vida hasta que los vea a ustedes en mi reino con mi Padre. El día en que Jesús les pidió que velaran aunque sea una hora, el día en que Jesús requirió algo de ellos, el día en que Jesús les pidió, ese día en el que el propio Jesús lavó los pies de los discípulos en un acto de humildad. Tomó la toalla como lo hacían los sirvientes, como el sirviente más bajo de la cadena de servidumbre, tomaba una toalla, se enredaba en la cintura, se agachaba y comenzaba a lavar los pies de los invitados para que tuvieran sus pies limpios para la cena. Eso hizo el Señor. Tomó los pies de los discípulos y los lavó diciendo, he venido a servir. Y el que quiera ser el mayor en mi reino deberá ser el menor. Esa es una lección muy importante para ti y para mí el día de hoy. Es una lección que nos tenemos que llevar y es una lección que tenemos que aprender, una lección de humildad, de servicio y de compromiso con Dios. Te voy a pedir ahí donde estás que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración para terminar este servicio de Jueves Santo. Bendito Dios, te doy las gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque a pesar de que fue un momento difícil, una copa amarga que tuviste que beber, un momento amargo que tuviste que pasar, Señor, tú decidiste hacerlo por nosotros, Señor. A pesar de que le dijiste al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, tú obedeciste, Señor, y fuiste como cordero al matadero, Señor. Fuiste obediente hasta la muerte, Señor Jesús. Fuiste obediente, Dios, hasta esa muerte horrible, esa muerte de cruz, porque nos amabas, porque nos amaste y porque nos sigues amando. Yo te doy las gracias y te pido que cuando vengas a nosotros, Señor, nos encuentres orando, velando, nos encuentres clamando a ti, Señor. Nos encuentres con esa disposición, Dios, y puedas sentir que cuentas con nosotros, que cuentas con
con nuestro apoyo, que cuentas con nuestra vida y que todo lo que somos y todo lo que tenemos está a tu disposición sin condiciones. A pesar del trabajo, a pesar del tiempo, a pesar de la crisis, a pesar de las pruebas, nosotros seguimos aquí. Que podamos, Señor, decir: cuenta conmigo, Señor. Te doy las gracias. Bendice, Señor, a la gente de la iglesia Rey de Gloria. Señor, a cada uno de los miembros, que puedas encontrar en cada uno de ellos, Señor, discípulos fieles que velen y que estén siempre, Señor, vigilantes en oración. Te lo pido en el poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y bendiciones. Nos vemos el día de mañana con la parte de la crucifixión. Va a ser muy importante y muy interesante, así que métanse ahí a su computadora, a su celular, vean la transmisión del servicio, compártanlas con las personas que quieran compartirlos, y que Dios les bendiga, y espero haya sido de bendición. Bendiciones.